Bien, pues continuamos en Luces en la Oscuridad y en Tierra de Sueños. Vamos a hablar de algo que le ha cambiado a mucha gente su forma de entender la vida y el mundo. Hablo de creencias, hablo de fe mariana, hablo de milagros que se han venido sucediendo para el buen funcionamiento de la humanidad. Otra cosa es que los humanos, gracias entre comillas a ese libre albedrío, hayamos sabido entender qué es lo que podemos o debemos hacer en función a lo que se nos ha manifestado. Vamos a conocer en el día de hoy qué pasó en un pueblecito cántabro, hace un tiempo atrás, entre 1961 y 1965, porque allí hubo unas supuestas apariciones marianas en un pueblecito llamado Garabandal, un pueblo, como os digo, en Cantabria. Unas apariciones que habían sido anunciadas por María al despedirse de Fátima, cuando profetizó algo así como que nos vemos en San Sebastián. Precisamente el verdadero nombre del pueblo de San Sebastián de Garabandal es así. Pero ¿qué podemos saber en el día de hoy de Garabandal, de ese milagro, de esos milagros, de esas apariciones, de esas niñas, de esas 4 niñas que tuvieron el placer, el honor, el privilegio de poder ver a la Virgen? Tenemos con nosotros, detrás de la línea telefónica y detrás de nuestra cámara de esta plataforma Zoom, a don Eleuterio Bravo, ex sacerdote y testigo directo de lo que ocurrió en Garabandal en su momento. Don Eleuterio, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bienvenido, gracias. Bienvenido. ¿Ha llovido mucho desde entonces, don Eleuterio? Sí, habrá llovido. Han pasado millones de cosas que han corroborado Garabandal y lo han modulado a otras realidades más supremas todavía, porque eso fue un inicio. ¿Qué ocurrió? Estamos hablando de un junio-julio de 1961. 61, sí. ¿Sí? ¿Qué ocurrió? Yo estaba estudiando a 50 kilómetros en la Universidad Pontificia de Comillas para sacerdote, y llegaba a nuestros oídos lo que estaba sucediendo, pero no se hacía mucho caso en la universidad. Llegaba a nuestros oídos y también en los diarios ya que unas niñas estaban teniendo unas visiones que decían que se les aparecía un ángel y una virgen, con una virgen del Carmen, decían ellas, con muchas manifestaciones y con mensajes. Pero eso quedó prácticamente en la universidad donde estábamos estudiando teología, quedó totalmente descartado porque se veía como, no sé, como algo que la Iglesia al no poner caso, al no poner oído y al no darle su veredicto, no se hacía caso, como que era algo que había que desechar. Por eso nadie se interesó mucho en la universidad. Sin embargo, a mí me quedó la mosquita en el oído, esperando la ocasión para ver qué pasaba ahí. Usted padre tenía 21 años, ¿verdad? 21. Usted se ordenó sacerdote, ¿no? Sí, me ordené ahí mismo 3 años después, al terminar el 4º año de teología, y después estuve 4 años siendo sacerdote, 2 acá en España y 2 en América, en Chile. Y ahí sucedieron otros fenómenos relacionados con Garabandal en cierto punto, por el cual nos expulsaron de la Iglesia Católica. ¿Lo expulsaron a usted de la Iglesia Católica? Digo nos expulsaron porque hay otro compañero, Mariano, que es compañero mío, que también estaba en comillas en ese entonces, aunque no fue testigo de Garabandal, y sí nos expulsaron de la Iglesia Católica. ¿Pero Pero por eso qué? es para muy largo porque fueron otros acontecimientos Ok. que para mí son los mismos de Garabandal bajo una modalidad más moderna, pero son los mismos.
¿Usted hubiera seguido de sacerdote, padre? ¿Le puedo Sí, llamar yo hubiera padre hecho, o usted dejó de ser padre entonces? como quiera, porque dicen que el carácter del sacerdocio no se termina nunca, o sea que si quiere llamarme padre, puede llamarme, no hay ningún Muy bien. problema. Usted no se casó entonces. No, Ha no, seguido, no. ha seguido de alguna manera su perfil, lo que usted quería ser, aunque lo hayan expulsado, ¿no? Claro, pero no me casé no precisamente porque la Iglesia Católica diga que los sacerdotes no se casen, sino porque sucedieron otras cosas que no se dio la ocasión para Muy realizar bien, el casamiento. muy O sea, bien, muy estaba bien. totalmente abierto, pero no se realizó. No había ninguna doctrina o se puede decir, ninguna disposición que me lo impidiera, para nada. No, lo que Ni le ahora. hago esta pregunta, y perdóneme que le haga esta pregunta, ¿no? Se la hago no porque a mí me interese la vida de ninguno de nuestros invitados, faltaría más, ¿no? Ni a nuestro ¿Sí? público tampoco, pero estamos hablando de una aparición mariana o de apariciones marianas, estamos hablando de una persona que es sacerdote, fue expulsada por seguir unos supuestos milagros, ¿no? Que no entendía la iglesia en su momento y usted pues dijo que sí. Pero claro, desde el punto de vista de ya no de la fe teológica, sino desde nuestra plataforma, desde la parte externa, uno piensa, mm, lo expulsaron a este hombre o este hombre se fue porque vio que había una lucha importante entre lo que es una aparición mariana o lo que es un fenómeno ufológico. Porque a lo mejor usted se dio cuenta que no era tanto una aparición mariana, sino un desarrollo ufológico de seres de otros planetas. Y tuvo usted todo y una pequeña lucha interior como diciendo, esto no es lo que yo me imaginaba o yo no me pensaba que lo que yo he venido a estudiar como sacerdote sea otra cosa, llegada a las estrellas. Por eso me refiero, padre. Sí, sí, exactamente eso pasó. Esa doctrina, se puede decir, más actualizada, más modernista, chocó con la concepción tradicional de la Iglesia Católica y estuvimos en un dilema que o renunciábamos a esa visión o nos expulsaban. Y nosotros no podíamos renunciar porque estábamos siendo testigos de otros acontecimientos, no de Garabandal, pero complementarios o parecidos o superiores, y no teníamos ninguna duda, nos expulsaron y nos fuimos porque ya nuestra vida iba totalmente otro rumbo a tomar. Don Eleuterio, entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Es una aparición mariana o es una aparición extraterrestre? Bueno, aunque fuera Mariana sería extraterrestre, porque me parece que María no vive en la Tierra, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos conversar durante esta charla. Para Muy mí bien. ya, sinceramente y totalmente comprobado, es una aparición de seres extraterrestres que usan las creencias y la mentalidad de las personas humanas para dar unos mensajes a la Tierra. Son muy avanzados tecnológicamente y espiritualmente, en una dimensión muy alta, en una vibración muy alta, y tienen que usar, como podemos decir, nuestros primitivismos tecnológicos para usar estas creencias mentales que tenemos y darnos los mensajes que tienen que darnos. La gente lamentablemente se queda con lo externo, ¿no? Con los seres que ven ahí, sin saber quién son esos seres que están ahí. Y dicen que es una virgen, un ángel, qué sé yo. Los musulmanes dicen que es Mahoma, los hinduistas dicen que es Shiva o Brahma, y cada uno le da un nombre distinto, pero lamentablemente en la Tierra no se hace caso al mensaje y nos entretenemos con los cuentos de quién le trae ese mensaje. O sea que de alguna manera estos extraterrestres utilizan los credos que a nosotros nos han inculcado desde pequeñitos, pues para tener manifestaciones que se adecúen de alguna manera al credo de cada uno. Exactamente, totalmente cierto. Siempre se usó y capaz que se seguirá usando. No creo que se use ya tanto porque la gente está, o sea, la humanidad está despertando ya un pasito más avanzada. Ujú. Desde luego, padre, usted ha tenido que luchar mucho porque ahora hablar, años atrás, hablar de extraterrestres, de ufología, de visitantes de dormitorio y similares, pues verdaderamente chocó usted directamente ya no con la iglesia, sino con un montón de gente, científicos y pseudocientíficos que, permítame usted la expresión, que podrían decir, pero usted de qué habla, qué dice, pero por favor, ¿no? No, no se enfadó usted en ningún momento, no pensó que aquella gente estaba equivocada y que iban contracorriente.
Que si yo me pensé que si yo estaba equivocado, no, yo no estaba equivocado porque No, después de no, eso... ellos. Ellos, sí, bueno, ellos es la evolución de cada uno, capaz que se van a dar cuenta cuando se tengan que dar. Tuvimos una lucha, ha sido una lucha campal contra no solamente contra antiguos compañeros nuestros que siguen siendo sacerdotes, sino con todo el ambiente de la iglesia también, nuestras familias que eran católicas acá en España, incluso a Mariano, que es de España también, de acá de Segovia, le raptaron de Chile, porque su familia, que era totalmente católica, creía que estaba embrujado, diciendo cosas raras, y estuvo acá en España un par de meses o 3, como en un tratamiento que le querían poner para que es decir, desdiciera de esas creencias o de esas visiones que él decía que tenía, porque nosotros tuvimos unos contactos después que nosotros fuimos testigos directos. Como las niñas fueron testigos de Garabandal, nosotros fuimos testigos de otras cosas después también. Usted y Mariano, don Mariano también, ¿sí? Sí, sí, señor. ¿Qué, Yo qué, qué- imagino. qué experiencia tuvieron? ¿Qué experiencia, Luterio? ¿Qué experiencia tuvieron ustedes Bueno, con la Virgen? Bueno, lo de con ese Garabandal sería supuesto. lo de Garabandal sería un preámbulo nada más que a mí me ubicó para después entender claramente lo que nos pasó. Nosotros tuvimos contactos en el 69, cuando llevábamos 2 años viviendo ya en Sudamérica, en Chile. Éramos sacerdotes de una parroquia obrera del sur de Santiago, porque pedimos expresamente ser unas parroquias pobres, obreras, porque era nuestra vertiente teológica cuando estudiamos, ¿no? Y bueno, tuvimos contacto con unos seres que se presentaron como seres de Andrómeda y que nos dieron un mensaje, y esto es para largo porque duró 50 años. Es muy largo ya. Pero bueno, ahí comenzó todo. Nosotros tuvimos contacto con esos seres que nosotros vimos como extraterrestres, como naves, que vimos las naves, pero ya deducimos con nuestro estudio teológico que eran los mismos seres que se habían presentado también como naves, incluso en el Antiguo Testamento. El profeta Sí, Daniel ve unos carros de fuego por la atmósfera, que él dice que era el fuego de Dios. Incluso describe que tenían ruedas, cosa que lo veía raro, que se encendían y se apagaban. Y bueno, multitud de veces en la Biblia que hay datos de esos instrumentos o de esos vehículos que la gente lo dice como que es una intervención directa de Dios, pero en realidad está hablando de unos seres intermediarios o unos ángeles que llaman, porque los seres extraterrestres son ángeles, la palabra ángel significa enviado o mensajero, mensajero. que vienen Ujú. para decir algo a otros seres, a nosotros que estamos acá en la tierra. Entonces, nuestra relación con lo que estaba pasando en la Biblia, porque habíamos estudiado en la Biblia, era muy evidente. Incluso, fíjese que se estudia también que en el éxodo del pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, dice que una nube, a través de ese desierto totalmente árido y caluroso, una nube en forma de luz por la noche y en forma de nube gruesa por el día, les daba sombra, les daba luz por la noche. Bueno, ¿qué está diciendo? Es una gran nave madre que está guiando al pueblo de Dios y que ellos lo ven como enviados de Dios y en realidad son enviados de Dios, pero según la creencia de entonces, esa creencia primitiva, era Dios directamente que les protegía. Era Dios, sí, pero no directamente, era por medio de sus hijos o de otros seres que llamamos nosotros ángeles. Pero eso está en la Biblia, en muchas, Sí, la sí. estrella de Belén, hay muchos, la nube donde subió Jesús cuando ascendió a los cielos, a una nube, habría que cambiar la palabra B y en vez de la B poner una V, una nave. O sea, es muy fácil hacer la relación ya, qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó. ¿Cree usted que en la propia Biblia, en el Antiguo Testamento, ya está perfilado de alguna manera hacia dónde va la humanidad, padre? Sí, sí, sí. Ahí está el plan de salvación porque ha habido una desviación que en la Biblia aparece primeramente como en el Génesis, en el paraíso terrenal, pero en realidad a nosotros se nos informó que es de mucho antes, lo cual también es bíblico. ¿Por qué por mucho antes? Porque incluso la misma Biblia dice que cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, la tierra estaba poblada. Lo dice la Biblia también. Lo único que nosotros nos creemos que son nuestros primeros padres. No, nosotros somos muy anterior a ese. Eso fue otra cosa. Capaz que fue un experimento genético o fue otra cosa. Porque Caín, el hijo de Adán y Eva, después de matar a su hermano, cuando se enfrenta dice la Biblia, con Yahvé, dice, ¿qué has hecho? Has matado
a una sangre inocente, y él le pide, por favor, que no le maten cuando sea echado de la tribu, del paraíso. ¿Y cómo que no le maten? ¿Quién le va a matar si son 5 habitantes? Si están Adán y Eva, Set, Caín y Abel, ¿quién le iba a matar? Si yo te pongo una señal, léalo en los primeros capítulos de la Biblia, yo te pongo una señal para quien te encuentre, te respete, porque yo te voy a señalar. ¿Quién le va a encontrar? Está diciendo indirectamente que hay gente, que está toda la Biblia probada. O sea, que es anteriormente ya lo del plan. La desviación de la tierra viene de antes. Viene de antes. En el paraíso terrenal o en ese cuento, que nos dan del paraíso terrenal, se refleja un poquito ya cómo fue la desviación. Ahí se ve porque comimos del árbol de la ciencia del bien y del mal, son simbologías, son analogías, son símbolos para decir que pasó algo, que nosotros nos desviamos, y ahí mismo viene ya una promesa de liberación de esa esclavitud en que caímos. Egipto, la Padre, venida de Jesucristo, todo, etcétera, después. en el Génesis aparece en 6.1, creo que es, capítulo 6, versículo 1, habla de los nefelín y habla Habla de, de los Nefelín, de los gigantes que bajaron a la tierra, de los hijos de Dios que bajaron que a la tierra y se copularon con las mezclaron con hijas los de hijos los de los hombres, ¿no? hombres. O sea, tenemos muchas informaciones para decirnos que esto estaba poblado por seres, por otras razas de otros sitios y que ya estaban acá en un plan. Y el plan justamente era dos fuerzas, uno de esclavitud de la tierra y otro de liberación de la tierra, ya desde el comienzo. Pero, Cuando Yahvé se encara con Eva y le dice, pongo en amistad entre ti y la mujer, le dice al dragón, a Satanás, ya está hablando de dos planes. Y pone enemistad es porque hay una lucha entre dos seres. Pongo en amistad entre ti y la mujer, entre su linaje y el tuyo. Ella, el linaje de la mujer, te aplastará la cabeza, o sea, te va a ganar la batalla y tú vas a intentar acechar al calcañar nada más. Bueno, la Iglesia Católica dice que esa mujer es la Virgen María, bueno, pero eso ya es el cuento de Caperucita Roja, que nos seguimos creyendo. o sea que tendríamos que cambiar de alguna manera lo que son los conceptos y el propio relato bíblico, entonces, padre. Claro, tenemos que cambiar todo porque eso ya cumplió su fin. En estos momentos tendríamos que dejar todo para encauzarnos y en ese momento estamos. Eso ha sido un lenguaje, una manera de enseñarnos, como al niño se le enseña, como digo, en un cuento de Blancanieves, los 7 enanitos de Caperucita Roja, que tenga cuidado cuando va al bosque, que esté sola, que no haga caso de seres extraños. Trata de enseñar una enseñanza. Pero si sigue creciendo el niño, si sigue creyendo que en el bosque va a haber un lobo y que su abuelita y todo eso, bueno, a nosotros nos ha parecido algo así con las religiones. Nos han dicho algo en parábolas, porque el mismo Cristo habló en parábolas, para que nosotros sacamos como inteligentes las conclusiones. Pero hemos sido tan tontos y tampoco inteligentes que seguimos con el cuentito todavía. Y ya es hora de dejar todo eso y ver la realidad. Pero estamos hablando de la Iglesia Católica, padre. Estamos hablando de que es la propia Iglesia la que nos mantiene esa fe, ese credo, nos mantiene ese texto que mucha gente todavía sigue a pies juntillas y al pie de la letra. Sí, estamos hablando de la Iglesia Católica, de las iglesias evangélicas, de la Iglesia musulmana, de las religiones hinduistas. Estamos hablando de todo, porque todos son las religiones, todos son las creencias que tenemos insertadas en la mente. Y esas creencias son inventos de nuestra propia mente porque buscamos la seguridad de la vida. Y no nos damos cuenta que la vida es movimiento y no tiene seguridad, es vida por sí mismo, es eterna. Pero nosotros tan limitados hemos creído que debemos buscar esas seguridades e inventamos esos dioses y esas creencias para que no nos destruyan o para que nos salven. Padre, ¿qué hay Esa es más la allá de qué hay más allá de la vida? No hay nada más allá de la vida porque todo es vida. Nosotros vemos una pequeña parte muy chiquitita. Incluso fíjese que nuestros mismos científicos dicen que nuestro ADN tiene tapadas, de las 12 cuerdas, tiene tapadas 10. O sea que ni siquiera podemos ver en este plano de las 3 dimensiones lo que hay acá. Tenemos apenas 2 cuerditas del ADN y las otras 10 que están tapadas por alguien o por algo, o nosotros nos las hemos atrofiado por nuestro comportamiento, ni siquiera podemos ver lo que pasa en 3 dimensiones. ¿Cómo vamos a saber de la vida infinita, la infinita? No solo en esta dimensión, se puede decir que vemos del cosmos que es visible, como pueden ser las constelaciones y las estrellas, de otras dimensiones que están acá entre nosotros, que se superponen, que conviven con nosotros, ni siquiera somos conscientes de que están.
O sea, el mundo es tan infinito que sería ridículo decir que esto es toda la verdad y que lo que vemos es solo la verdad. ¿Usted cree entonces en la ley del eterno retorno, padre? Sí, no, el eterno retorno, se puede decir que la teoría del eterno retorno se ha realizado hasta ahora, porque hemos estado dando vueltas y retornando siempre al mismo lugar. Pero se trata de liberarnos ahora, que lo que se trata del fin de los tiempos. El fin de los tiempos es salir de ese, por eso dice se acabó el tiempo. Ese retorno sí que entraría en la eternidad, pero ya no como retorno, sino como una llegada a un océano donde la vida ya está en movimiento y ya no vuelve a ser río, ni vuelve a ser fuente, ni vuelve a ser algo anterior. Vuelve a ser infinitud, que es lo que siempre fue, pero nos hemos limitado durante mucho tiempo y tenemos que regresar al hogar o a nuestra esencia primera, que es esa infinitud de la que salimos. Está claro que muchos autores hablan de esa vida más allá de la muerte, ¿no? Que nuestra esencia se transforma como cual energía y que vamos trasladándonos de una vida a Mm, otra y teniendo muchas vidas, ¿no? Y teniendo muchas vidas, padre. Eh, claro. Nuestros mismos físicos hablan de la conservación de la energía, de que la energía nunca se pierde, sino se transforma. Si ni eso siquiera es. la energía que vemos con nuestros ojos nunca se pierde, ¿por qué vemos que otras energías que no somos capaces casi ni de vislumbrar, desde la electricidad, pasando por la electricidad de las neuronas, pasando por lo que llamamos el mundo espiritual o mundo álmico, de las almas, que son energías desconocidas? Si la energía física no se termina, sino que se transforma, fíjese de esas energías que aparentemente son invisibles y aparentemente eternas. O sea, que no es que haya vida después de la vida, es que la vida nunca se acaba, es que la muerte no existe. Simplemente la muerte no existe. Vamos a ir hablando también con usted, padre, sobre Garabandal, pero estamos haciendo Bueno, una previa, sí, ¿no? Una previa nos hemos para ido muy arriba de las nubes. está muy bien, pero estamos haciendo una previa para situarnos, ¿no? Está claro que hay personas que tienen un don especial en poder ver algo más que se le escapan a los demás, gente pues más Sí, iluminados, con facultades, con algún tipo de percepción extrasensorial, ¿no? Que hacen que, pues bueno, que tengan ese contacto con ángeles, con seres alados, con, llámale como quiera, ¿no? Es que ahí están, ¿no? Ahí están. mm, y nosotros conocemos a mucha gente que tiene esa sí. potestad, ¿no? Eh, pero padre, si yo le pregunto a usted, por ejemplo, para usted Jesús de Nazaret, ¿quién fue? ¿Qué me diría? Jesús de Nazaret fue un extraterrestre, pues porque primero vino fuera de la tierra, ¿no? Fue un ser perfecto, el ser más perfecto. A nosotros cuando preguntamos a estos seres de Andrómeda quién había sido Jesús de Nazaret, nos dijo que había sido el ser más perfecto que había pisado nuestro planeta. Es un ser tan perfecto que vino de otras galaxias, de lo que la Biblia llama los cielos, porque de ahí viene, de los cielos. Pero resulta que los cielos en el Apocalipsis son otros mundos, no es el cielo donde habita el Padre. Porque si en ese cielo donde habita el Padre, supuestamente, no con barba precisamente, ¿no? Si esos cielos hay una batalla, hay una lucha, quiere decir que ahí no puede ser ese cielo. Está hablando de otros cielos, de otros mundos, que en el capítulo 12 del Apocalipsis llama los cielos, las estrellas. Y ahí es donde hubo esa rebelión, de donde salió, se puede decir, la desviación. Ahí viene el primer combate cósmico. Entonces Jesús fue en este plan que se llama, ya donde estamos nosotros, un plan de Andrómeda. Andrómeda es una palabra griega que significa andros, medos, hombre liberado, hombre que se gobierna a sí mismo, hombre que se tiene que liberar. Por eso nos dijeron que venían con ese plan. Jesús fue un enviado del plan Andrómeda. Fue, como decir, el primer enviado prometido en la Biblia del linaje. Dice esa mujer que iba a dar a luz. Bueno, ese dar a luz es ese ser que iba a venir, que se llamó Jesús de Nazaret, que fue el Cristo, porque Jesús de Nazaret fue el cuerpo, la caja física, la camisa, donde después se insertó a los 30 años una vibración, un ser elevadísimo, que ahí le pone Hijo de Dios, muy elevado, que vino para enseñarnos, para encauzarnos por esta desviación que ya habíamos tomado desde hacía miles, millones de años, no solamente ahora. O sea que O sea Jesús que de de Nazaret alguna, vino de otros mundos a encauzarnos a nosotros, cumplida su misión antes de lo previsto, porque fue muy joven, 33 años que terminó, no le resistimos aquí, le matamos antes, prometió que al final de los tiempos volvería a reunir a su pueblo y a fundar la nueva Jerusalén o el nuevo mundo.
que es en los tiempos en que estamos ahora. Estamos ahora en este final de los tiempos, padre. Exactamente. En Garabandal se dijo, solo que la gente no queda con las devociones a la Virgen y no ve los mensajes. Conchita, yo le pregunté, porque a mí no me interesaba mucho lo de la Virgen y los rosarios y esas cosas, aunque estaba ¿Conchita estudiando quién por es? ahí. ¿Una de las cuatro niñas, Conchita, o quién es Conchita, Claro, padre? sí, Conchita, Jacinta, Mariloli y Maricruz fueron las cuatro niñas de 12 años, no siendo Maricruz que tenía 11, que fueron las que contactaron con esos ser que hasta, fíjese, algo que no se dice mucho. A mí me dijo Conchita, esa niña, porque yo estuve conversando mucho con ellas, con el permiso de su papá para hacerle preguntas y para convivir con ellas, sobre todo con las dos más líderes que eran Conchita y Mariloli, ¿no? Pero con las cuatro, pero sobre todo esas dos. Conchita me dijo que una vez vio, varias veces, pero ella se acuerda de una que preguntó a la Virgen. Dice que vio encima de la cabeza de la Virgen una bola de fuego. Y le preguntó a la Virgen, eso no lo encontrará mucho, no sé, por internet, capaz, yo no lo he visto. Le preguntó a la Virgen que qué era aquella luz, aquella bola de fuego. Y la Virgen le respondió, Conchita, ese es el vehículo donde venimos a verte. ¿Qué más claridad quiere? Ese es el vehículo donde venimos a verte. ¿Cómo va a venir la Virgen en una bola de fuego y se queda parando allí a que termine de hablar con ella para volver otra vez? No sabían dónde, a la base o donde estuvieran ellos para la siguiente comunicación, que las niñas tenían comunicaciones muy seguidas, tuvieron 2.500 en 4 años. Fueron las, 2.500 apariciones, 2.500 apariciones de esta 2.500. supuesta Virgen. 2.500, sí, entre Miguel, el ángel Miguel y la Virgen María, o sea, ellos la llamaban así, calculan que 2.500, porque yo en 10 días sería testigo de 40 o ¿Y usted, 50, y ¿no? usted, y usted qué veía, padre? ¿Qué veía? ¿Lo mismo que las niñas? No, 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 ¿Usted no. qué veía? Yo vi lo que hacían las niñas y vi lo que sucedía en las niñas. Vi los milagros que había, porque se suspendían las leyes biológicas de lo que es un cuerpo humano y se suspendían también las leyes físicas, la ley de la gravedad, la ley de la inercia, la ley de la aceleración. Todo eso se suspendía. Eran verdaderos milagros. Yo vi cientos de milagros con las niñas. Entonces a mí no me lo tiene que contar nadie, porque yo lo comprobé y comprobé cada cosa que era verdad. Yo vi perfectamente que las niñas cuando estaban en ese estado de éxtasis de comunicación, no había modo de moverlas del suelo ni entre 10 personas. Era como una estatua que está clavada, pegada al suelo y no se puede levantar porque pues, que es el hierro, bronce, exactamente igual. Y cuando salían, se terminaba la comunicación, eran niñas normales que pesaban nada, 25 kilos, 30 kilos, no, 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 no. O sea que a mí no me tiene que contar lo que sucedía. Yo vi la insensibilidad al dolor, porque incluso pedí permiso a los papás, que había gente que abusaba mucho, ¿no? que ponían los cigarrillos en la pierna a ver si sentían el dolor, las quemaban. Entonces, los papás de Marilori, por ejemplo, me dijeron, bueno, si lo hace dice, mira, me interesa saber si es verdad o no, no me interesa otra cosa. Yo voy a ser bien, bien prudente. Entonces yo me acuerdo que a Marilori la toqué con un alfiler la piernita cuando estaba arrodillada en éxtasis. A veces estaban tiradas en el suelo, a veces corrían, ¿no? En ese momento estaba arrodillada y yo pude hacerlo y la tocaba y no sentía nada, o sea, le metía el alfiler y no sentía nada, ni entraba dentro de la piel, no, no, era como una piedra, como un metal, para nada. Y la ponía también la linterna, la única enfrente a los ojos, y cuando estaban en esa actividad de la comunicación con la supuesta Virgen, tampoco pestañeaba ni un momento durante 4 horas, 3 horas que duraban a veces las manifestaciones, en pleno movimiento, en plenas carreras de espaldas hacia los pinos a unas velocidades que también contradicen la ley de la gravedad y la ley de física. No se puede ir a esa velocidad. Yo tenía 21 años, corría mucho. Era incluso campeón en la universidad de carrera, ¿no? Y yo no, además de que era un pueblito tipo Edad Media, que no había calles pavimentadas, era todo piedras, pedruscos y en una cuesta, una inclinación del 18% desde el nivel. Y ellas subían en un minuto y yo tardaba 5 minutos en llegar a toda velocidad. O sea, quiere decir que no había levitación, por supuesto, que era por el Las aire. niñas No sé. levitaban, las niñas Claro que levitaban, sí. levitaban. Sí, levitaban, sí. Muchas veces levitaban. Incluso una vez que se puede ver clarísimo, una vez que estaba lloviendo, y muchas veces las cuatro iban tomadas del brazo, iban las cuatro teniendo las visiones a la vez, ¿no?
tenían que pasar por un puentecito elemental que ponía allí en unos barrancos ahí para que no pudiera pasar la gente, y que habían dos. Y me acuerdo que pasaban dos, y las dos que estaban a los extremos pasaban como volando al otro lado, como que fueran andando en el aire. Digo, ¿y cómo pasaron? Y yo vi que las piernas se movían en el aire, pasaban Padre, totalmente. padre, Y y en llegaban estos a los milagros, pinos, y en estas ¿sí? apariciones, padre, ¿había mucha gente estaban las niñas y en Bueno, cuatro nosotros personas más? cuando yo llegué habría unas 200 personas, 300 de todo el mundo. Había, de Estados Unidos había mucho, de toda Europa y de España, de alrededores, porque en España lamentablemente son los que menos fueron, ¿no? Incluso ahora no tuvieron mucho éxito. Pero de América del Sur había mucha gente, de todas, porque al año ya, que yo fui al año de comenzar, esto ya se había publicitado en todo el mundo y venían verdaderas excursiones. Cuando fui después en verano, que ya fui por mi cuenta porque no tenía que depender de los jesuitas de la universidad para pedirles permiso, había miles, incluso había psicólogos, había psiquiatras, había médicos, ya era una revolución lo que había, estaba la televisión, estaba todo allá, o sea que era una Y, cuestión padre, muy... a qué conclusión llegan los científicos de en aquel momento? ¿Qué es lo que dicen? Porque claro, que las niñas leviten, eso se escapa un poco a las normas y leyes físicas, no solamente de aquel tiempo, sino de la propia lógica, ¿no? Que las niñas puedan correr, incluso caminar marcha atrás de forma rápida o suspenderse, como usted bien dice. ¿Qué decían los científicos? Pensaban ¿qué Bueno, pensaban? sí, los científicos, hay dos clases de científicos, los que pagó, yo digo que pagó el Obispado de Santander o la Iglesia Católica para que manifestaran lo que ellos querían que le hicieran, y los sinceros. Yo estuve con varios sinceros psiquiatras y científicos, y decían que no tiene ninguna aplicación humana, que eso es imposible, que una niña que la tomaban el pulso después de caminar y correr durante 4 horas, tuvieran el pulso normal, no se daba en ninguna parte, no se podía dar, que los latidos fueran totalmente ordinarios como son, y no fueran extraordinarios como cuando uno corre y los latidos son a 100 por hora, que eso es totalmente inexplicable. Que no respetaran la ley de la gravedad, porque a veces caían las niñas despacio, caían despacio como si cayera una hoja, caían despacio y se levantaban sin ningún, al revés, se levantaban como cuando vuelve usted la película al revés, para arriba otra Sí. vez. O sea, inexplicable. Los médicos en realidad no tenían ninguna explicación y decían que no tenía nada que ver con las leyes de este mundo. Ahora, los que dieron los testimonios se puede decir, de la curia, se lo tomaron a la ligera, según leí yo después, porque yo no los vi, ¿no? Pero pasaban riéndose entre ellos y tomando en los bares bien pagados para decir que no se podía decir que eso era extraordinario, no sé qué querían que era extraordinario, que desapareciera, ¿no? Porque ahora los conscientes, yo los que vi, realmente eran sinceros, decían que no había ninguna explicación, como cualquiera que lo viera, porque eso era tan evidente que no. Pero claro, la Iglesia Católica subió a los sacerdotes de subir, nosotros no teníamos la prohibición, yo me expuse a que me expulsaran de la universidad también al volver, ¿no? Pero bueno, ¿qué íbamos a hacer? Había que correr el riesgo. No sucedió, por suerte. Y bueno, Padre, habla usted de 2000 y algo, 2100 apariciones calcula marianas sí, de 2000 y 2500, sí. en 2000 y 4 años, 2500, las niñas, en 4 años, 4 años, en sí. 4 años. En un pueblecito de Cantabria, que el acceso es muy complicado, unas niñas, ¿qué podían buscar? Unas niñas de 10, 11, 12 añitos, ¿qué podían buscar, no? En un pueblo medio perdido. Quiero decir que ¿qué podían llegar a vender en su momento, en un momento determinado, si no sabían lo que era el mundo casi, ¿no? Con No, esa no, edad, no, ¿no? no Lo tenían digo por contacto con nada. no tenían Ellas contacto apenas, con... no, el cura de Cosío, que está a unos 6 o 7 kilómetros, subía los domingos nada más a dar catequesis, a decir la misa. En la escuela tenía una escuelita ahí que aprendían las 4 cosas que aprenden siempre del catecismo y de gramática, o sea, no Oye, tenían ninguna ellas formación. entendían que era la Virgen porque es lo que les habían enseñado desde pequeñitas, ¿no? Exactamente. Y se lo imaginaban. Porque ellas en sí, ¿qué veían? Como una figura mariana, veían una persona, ¿qué es lo que veían, padre? Sí, sí, sí. Ellas, porque nosotros ya llegamos al año, ¿no? Y le preguntamos cómo comenzó. Y a mí Conchita me explicó cómo comenzó, ¿no? Dice que subieron las 4 niñas a un lugar arriba del pueblo que llaman Los Pinos, donde hay una docena de pinos,
un camino lleno de piedras, pero era como decir lo único que tenían de distracción, subir y bajar y jugar allí al escondite, o lo que sea. Y bajaban las 4 niñas ya de jugar, estas 4 niñas bajaban al pueblo, a la casa, de tardecita, en junio fue, y de repente se oyó un trueno, se oyeron un trueno, un sonido. Y Conchita, una de las niñas, cayó de rodillas, mirando hacia arriba y totalmente impávida, totalmente inmóvil. Las otras niñas se asustaron y bajaron corriendo a decir a sus padres que a Conchita estaba hablando con un ser que no sabían quién era. Algo sucedió anteriormente, nos contó. Dice que cuando bajaban antes de esta visión que les voy a narrar ahora, dice que cuando bajaban de los pinos, estaban sentaditas ahí frente a un huerto de su familiar que había ahí, que estaba cargadito de manzanas, y una de las niñas dijo, por qué no cogemos alguna manzana que están tan ricas que se ven? No, 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 no. Dice, no, porque eso nos puede ver el ángel de la guarda. Claro, como dice que les habían enseñado que había un ángel de la guarda que estaba a nuestro lado, que ya sabían cuando hacíamos alguna maldad. Dice, no, 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 porque nos puede ver el ángel de la guarda. Y dice, no, decía, en fin, se convencían, pero no, pero es una cosa chica aquí, esto no va a pasar nada. Total, lo hacemos rápido. Y dice que fueron a buscar una manzana y se la estaban comiendo, y ahí fue cuando sucedió el... Bueno, y ahí cuando fue que las niñas decían, no, el ángel de la guarda no nos va a decir nada. En tal caso, dice el ángel malo, decían, porque también sabían que Satanás había un ángel malo también que nos podía. Dice que comenzaron a tirar piedras a la izquierda, dice, porque nos han dicho que en la izquierda están los malos y en la derecha los buenos. O sea, que el ángel de la guarda está al lado derecho y el diablo está al lado izquierdo. Ahí dice que se empezaron a tirar piedras al lado izquierdo para que el diablo malo no viniera donde estaban ellas. Y ahí fue cuando sucedió la visión. Y las niñas bajaron abajo a decir a los padres lo que había pasado, pero los padres no le hicieron caso. Entonces subieron de vuelta a las 4 niñas. Claro, dijeron que era tontería de niños. Subieron de vuelta a las otras 3 niñas y ahí fue cuando cayeron las 4. Y las 4 vieron lo mismo, a un ángel, que se presentó como el ángel Miguel, el arcángel Miguel. Decían que venían en nombre de la Virgen, que mañana a esta misma hora, suban acá, un poquito más arriba a los pinos, y allí se les va a aparecer María, vuestra madre, la Virgen María. Y así fue cuando comenzó las apariciones. Entonces veían el ángel Miguel, que le vieron muchas veces, pero no siempre. Algunas veces le veían ella, una, y a veces le veían dos, a veces le veían tres, a veces le veían cuatro a la vez. Una Era figura muy... humana, era figura humana el Sí, ángel, sí, el totalmente. arcángel, Sí, sí, te con, decían cómo iba vestido, cómo iba vestida la Virgen, con túnica blanca y azul. Sí, sí, sí. con alas del ángel, Sí, lo con vieron con alas. alas. Sí, sí, sí. Y a la Virgen le vieron una vez, vino con el niño Jesús. Mira qué cosa rara, ¿no? Que el niño todavía está como niño allá arriba. Incluso decían Padre, que le pedían al niño para tenerle en sus brazos también. y esto es un arquetipo, un modelo que los niños tenían ya aprendido desde pequeñitos por el Claro, catecismo, o en claro. realidad que lo veían que podía ser su gestión, ¿no? Lo que estaban viendo es algo que ellos habían aprendido como niñas en catequesis, o verdaderamente lo que estaban viendo allí era, pues eso, un ángel, como si fuera un ser humano Sí, con sí, sí, sí. alas, ¿sí? Sí, sí, sí. Es Incluso lo al que niño, veía. el niño le dice que se le pidieron a la Virgen y se le pasó, y le veían que pesaba. O sea que se le pasaban unas a otras y se le devolvieron a la Virgen y la Virgen la agarró. Pero bueno, eso, digo, ahora con lo que vemos de la tecnología y lo que se puede llegar a hacer ya ahora con la holografía, se entiende muy fácilmente que no es tan difícil hacerlo eso. Incluso a nosotros, disculpe que me vaya ahora después, unos años después, 7 años después, cuando tuvimos nosotros el contacto con los seres de Andrómeda, en la ciudad donde estábamos teniendo los contactos, nos hicieron una prueba, porque yo les dije a esos seres que si lo de Garamandar era lo mismo. Nos dijeron que sí, que son los mismos seres que están ayudándonos por todos lados, pero que con nosotros como estudiantes de teología iban a dar un paso más avanzado diciendo ya que qué se trataba, pero que con otros seres tenían que hablar yo más por unas creencias más primordiales, como la Virgen María y esas cosas. Entonces nos hicieron una prueba en la ciudad, y en una plaza de Puente Alto, que es donde estábamos, proyectaron la imagen de la Virgen en unos árboles. Y toda la ciudad, miles y miles y miles, miles, bueno, se reunían por la noche a ver a la Virgen. Ya nosotros sabíamos que era una proyección,
una proyección holográfica de los seres que estábamos con nosotros, que estaban diciendo que ellos podían hacer la proyección que quisiéramos. Podíamos hacer la proyección de la Virgen, de un ángel, de un animal, de lo que quisiéramos, porque era como que manejaban nuestras neuronas para que reaccionaran eléctricamente para que vieran eso, según las creencias que tenemos en nuestra mente. Todavía hay unas conexiones eléctricas que lo veían como que estaban ahí, perfectamente como que estaban ahí. Y eso no Claro, ninguna... si a nosotros nos hubieran enseñado que un ángel era un dragón, hubiera aparecido un dragón. Claro, claro, sí, 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 sí. El arquetipo que Totalmente. tenemos en la mente es lo que ahí se reflejaba. Padre, 2100 apariciones son muchas apariciones para dejar Sí. muchos mensajes a la humanidad. ¿Se repetía el mismo mensaje siempre o qué mensajes le daban a las niñas estos supuestos ángeles, la Virgen María, los extraterrestres? Bueno, mire, el mensaje que lo que me importaba a mí, porque ya lo otro ya era tan evidente, la cantidad de milagros que había, de cosas que a mí ya eso como que no me tenían que probar nada. Para mí me interesaba a qué venían, cuál era el fin, qué les decían, porque no me convencía mucho lo que decían, esos mensajes superficiales, que les decían que tenían que rezar el rosario, que tenían que ser buenos. Les hablaban, sí, y Conchita me lo dijo, nos hablaban de que el mundo está muy mal, eso lo toca casi todos los días, que el mundo está muy mal, muy mal, muy mal, que viene el fin de los tiempos y que va a venir un castigo muy grande si el mundo no se arrepiente, decía. Eso se lo repetían muchas veces, ¿no? Pero no solo eso, nos decían, porque ellas, claro, a los curas, los sacerdotes, a la parte de la iglesia la adoraban. Y es lo que más me extrañó a mí porque yo estaba estudiando para sacerdote. Nos decían que los cardenales, obispos y sacerdotes están llevando las almas a la perdición y a ellos con ella. Dese cuenta la Virgen María a las niñas diciéndole que tenían que decir al mundo que las autoridades de la iglesia, cardenales, obispos y sacerdotes, están llevando las almas a la perdición. Claro, eso que llegaba, que llegaba a los oídos de la Iglesia Católica tenía que ser el diablo. No puede decir que Dios esté hablando contra una institución que él ha creado o que dicen que él ha creado, como es la Iglesia Católica. Así que esas dos grandes verdades me dijo que se las repetían mucho. Lo que pasa es que la gente se quedaba con lo otro. No sé por qué estaban tantas horas haciendo esos milagros, rezando el rosario a la gente, dando el crucifijo a besar a la gente. No sé, porque fueron tantas, cientos de horas, pero en realidad había unos mensajes ahí insertados que la gente no les hacía caso. Porque a la misma niña le decían, así que ustedes tienen que ser buenas porque se viene un castigo muy grande, díganle, tienen que ser buenas. Y le decían, vayan al rosario, recen el rosario, hagan la comunión, pero antes de eso tienen que ser buenas. O sea, le insistían como que lo otro era que hicieran lo que ellas creían que era bueno, pero que antes de todo eso tenían que ser buenas. ¿Y qué era ser buenas? Bueno, decían, obedezcan a los padres, no peleen entre ustedes, no se riñan, sonrían siempre, no se enojen, esas cosas que las niñas pueden entender como que es hacer el bien, no sean egoístas, todas esas cosas. Bueno, no obstante, querido padre, Jesús nació de María como ser humano y Sí, señor. ese ser vino de las estrellas para incorporarse en su espíritu dentro del cuerpo de Jesús el Nazareno. Exacto. Eh, Sabiendo cómo le íbamos a tratar, Dios, su Padre, ¿cómo que permitió que ocurriera todo eso, Padre? No se entiende. Y si se entiende, llevamos 2000 años de atraso entonces desde la venida de Jesús porque no hemos aprendido nada. El mensaje se ha perdido. Nada, totalmente nada. Es más, los maestros de Andrómeda, que así nos dijeron que lo llamábamos, nos dijeron que no ha habido nada, absolutamente nada que nos haya separado de la desviación. Es decir, no ha habido nada desde antes del Cristo, no ha habido nada, absolutamente nada que nos haya separado de la desviación. Con lo cual a nosotros se nos caían los dogmas católicos de que los santos están en el cielo, de que los buenos van al cielo, de que los malos al infierno. Todo eso sigue siendo un cuento entonces. No ha habido nada. Dan vueltas y vueltas, es decir, el eterno retorno. Van reencarnando y reencarnando y reencarnando y llevan miles de años repitiendo curso. Es muy poquito lo que se ha avanzado. No ha habido nada. Contados, nos dijeron, contados
con los dedos de una mano, son los que han podido salirse de la situación donde ustedes están ahora. Contados con los dedos de una mano. Por supuesto que ahí no entra el Cristo porque venía de otra dimensión, pero de Y los el de la Espíritu tierra, Santo, y el Espíritu Santo, ¿qué personaje es? ¿Qué es no son exactamente? personajes, esos son inventos nuestros. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos personajes? Es todo vibración. Dice que le hemos dicho todo mal. Los seres somos vibración. Lo que existe en en la tierra es vibración y lo que existe en los cielos es vibración. Lo único que nosotros somos una vibración personalizada y se puede decir los 144.000 ya muy evolucionada esa vibración, que ahora hemos perdido esa característica y tenemos que recuperarla porque se nos ha manchado por una mente que no es del hombre. Nos dijeron que la mente no es del hombre, es una creación nuestra que nos ha esclavizado y estamos esclavos de nuestras mismas acciones y de nuestros mismos pensamientos. Y ahora se trata de deshacer todo ese tinglado que hemos hecho nosotros mismos. No sé si por el diablo o por otro, porque resulta que la palabra diablo, que está muy bien puesta, es otra palabra griega, por algo uno estudia etimología, y significa el que separa, el que hace la división. Y resulta que nos dijeron que esa bestia apocalíptica que hizo la división es nuestra misma mente, no son monstruos que andan por ahí, ni demonios. Entonces, el demonio le tenemos dentro de nosotros, nuestra misma mente es una creación, es una monstruosidad que hemos creado para estarnos dentro de la oscuridad. Muy posiblemente, casi seguro, o no, pero seguramente que sí. O ha sido un plan de un ser que se reveló, como dice la Biblia, que le pone como el dragón, como Satanás, o como el diablo, el que separó, el que hizo otro plan paralelo al plan real, al plan cósmico. Ese es. Está claro, Yo padre, quería entonces terminar, que perdóname Pablo, quería sí, terminar lo de Jesús, porque lo de sí, Jesús se entiende muy mal, muy mal. Incluso en la Biblia tenemos datos para entenderlo mejor, pero no queremos entenderlo. Jesús fue concebido, el nombre de Jesús, de ese niño, como cualquier niño. Y vivió hasta los 30 años como cualquier niño y como cualquier joven. Exactamente igual. Claro, estaba preparándose ese cuerpo, de a poco iba teniendo conciencia de que venía algo, pero él tampoco sabía mucho. ¿Qué pasó? Fíjate que cuando en la vida pública fue una de las pocas veces que fue a Nazaret a predicar, porque no quería predicar en la ciudad porque le querían matar. Los vecinos que le conocían le querían un embaucador. Si a ti te conocemos, claro, si era un joven como los otros, y fuiste un niño. Y este que es hijo del carpintero, y tus hermanos Santiago y Juan, y tus hermanas, si las conocemos a todas, ¿qué vienes a decirnos ahora que eres hijo de Dios? No entendieron nada. No entendieron nada. Incluso hay dos veces en la Biblia que dice que la madre de Jesús y sus hermanos fueron a donde estaba predicando en Cafarnaún y la gente le dijo, Jesús, ¿qué? Ahí están tu madre y tus hermanos que te buscan. Y fue cuando respondió Jesús, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre y la cumplen. Y dice el Evangelio después, porque venían a buscarles porque creían que estaba fuera de sí, o sea, porque estaba loco. Su madre y sus hermanos fueron a buscarle para sacarle que no predicara más porque estaba haciendo el ridículo, estaba loco, y eso lo dice el Evangelio. Lo que pasa es que nosotros hemos mitificado tanto. María no entendió nada de lo que estaba predicando Jesús. No entendió nada porque si venía a buscarle, que estaba como un loco, él esperaba al Mesías que iba a predicar la liberación de Israel. Y la liberación de Israel era que se iban a liberar de los romanos, que era lo que le estaban esclavizando ahora, como antes se liberaron de los filisteos y de los asirios y de los babilonios. Ahora era de los romanos. Entonces, cuando comenzó su hijo, que ella le conocía, a predicar otra cosa que no entendía para nada del reino de los cielos, y que era un reino espiritual y que no tenía que ver nada con Israel, y que los fariseos, que eran los obispos de entonces, los sacerdotes de entonces, le querían matar porque estaba siendo un blasfemo, predicando contra Dios. Es todo distinto. ¿Qué pasó? Pasó que Jesús, y está escrito también en la Biblia, cuando pasó por el bautismo de Juan, y Juan dijo, ahí está el Hijo de Dios, ahí está el Cordero del mundo, del cual yo no soy digno de desatarle el correo de su zapato. ¿Qué pasó? Dice que se fue, sintió en su interior que tenía que ir a un monte, que estuvo 40 días,
pone la Biblia, para ser tentado por el diablo. Bueno, en ese monte lo que pasó, a nosotros se nos dijo lo que se nos dijo. No es una creencia, es un hecho. Fue así. Si ustedes creen lo otro, la Biblia la han hecho ustedes. La Biblia la escriben ustedes. No está Dios con una pluma dictando, esto es verdad porque lo escribe Dios. No, lo escribieron gente más o menos evolucionada que interpretaron lo que estaba pasando. Entonces, dijeron, entre muchas verdades, dijeron muchas barbaridades, como la Biblia tiene muchas barbaridades, totalmente inexactas y contradictorias unas con otras. Bueno, en eso dice clarísimamente dos cosas. Primero, Jesús pasó 40 días en el monte. ¿Qué pasó ahí? Ahí vino el Cristo. Eso de las tentaciones, que el diablo, claro, el diablo, ese ser, esa vibración que venía, que se iba a encarnar, el que le iba a hacer la guerra a él, porque era una guerra directa. Satanás era el enemigo de Jesús. Yo vi a Satanás que bajó como un rayo, dijo. Vino corriendo para que eso no se realizara. Y fue una lucha titánica durante 40 días y 40 noches para que se pudiera hacer esa mutación, es decir, esa incorporación de esa vibración en su cuerpo. Y ahí se convirtió en Jesucristo. Por eso no le reconoció María, ni le reconocieron sus hermanos, ni le reconoció nadie, ni sus O vecinos. sea, ese demonio, padre, entonces ese demonio es otro ser extraterrestre de la misma Andrómeda, ¿no? Pero de la parte negativa, ¿no? La parte negativa, los que no querrían la evolución Lógicamente. del ser humano. La Pero evolución del ser negativo, humano. usted ha dicho muy bien, de los que no querían ese orden que tenían que seguir. Eso Pero es. fíjese una cosa, porque eso está explicado en el Apocalipsis muy esquemáticamente, nada más que hubo una lucha entre Miguel y sus ángeles en los cielos contra el dragón y sus ángeles. Si leen el capítulo 12. Pero no prevalecieron estos, o sea, el dragón y sus ángeles no prevalecieron, o sea, fueron echados y fueron expulsados de los cielos Miguel y el dragón y sus ángeles, y fueron expulsados a la tierra. Y dice Juan, así que se oyó una voz en el cielo que decía, alegraos cielos y todos los que habitáis en ellos, o sea, porque ha sido echado fuera el acusador de tus hermanos, o sea, porque habéis sido liberados, ha sido echado fuera esa vibración que quiso hacer otro plan paralelo, algo que no era cósmico, que no era real. Dice, pero ay de los que viven en la tierra, porque ha bajado hasta ustedes furioso el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo. Ese poco tiempo se terminó. Estamos al fin de los tiempos. Fíjese si será importante donde estamos ahora. Estamos ahora en el final de los tiempos, por eso hay que hacer las cosas bien, protegerse muchísimo, tener una energía vibracional estupenda, saber dónde estamos, pedirle a Dios o pedirle a nuestro yo superior, a nuestro ángel de la guarda, es igual como lo Yo queramos diría, llamar. yo diría que pedirle al Dios que tiene usted dormido dentro de usted. Eh, Que Eso es, nos hemos olvidado que fuimos hechos a imagen y semejanza y que la chispa al Dios divina que está en tenemos. nosotros. En la Y chispa ese divina Dios está. nos han enseñado que tenemos que rezar para afuera y Dios, y Dios, y Dios, y milagros, y santos, y vénganos a ayudarnos. Y estamos tirando piedra fuera del tiesto, porque esa no es Por la eso, realidad. por eso tenemos que protegernos mucho, ¿no, padre? Protegernos mucho contra cualquier adversidad que pueda llegar de fuera, porque está ahí ese diablo cojuelo, ¿no? Que algunos llaman, ese diablo cojuelo, esa energía perturbadora, oscura, que viene porque no quiere el bien para la humanidad, pues está ahí haciendo de la suya y lo estamos viendo últimamente más que nunca, ¿no? Padre, y a mí me gustaría, ya llevamos un buen rato de entrevista, me gustaría estar hablando con usted horas y horas porque tiene usted mucho, mucho que decir, mucho que hablar. Hemos hablado de todo, de Garabandal, hemos hablado de las cuatro niñas, de los milagros. Lo que no hemos hablado, ya para finalizar, es cómo está, cómo están esas niñas, si todavía viven, las cuatro niñas que vieron Viven tres. tantas veces a la Virgen, y luego, ¿por qué no se han aparecido estos ángeles a personas más relevantes de la sociedad, a presidentes de gobiernos y no a cuatro niñas? Digo esto como a otras personas que tienen Bueno, facultades, que tienen dones saque y que ustedes les sus dan conclusiones. mensajes. ¿Perdón? Saque ustedes sus conclusiones. ¿Quiénes son los que dirigen el mundo? ¿Quiénes son los que dirigen las economías, las financieras? ¿Quiénes son los que dirigen las religiones? ¿Quiénes son los que Los dirigen las diablos. políticas? Los diablos, padre.
Y bueno, saque usted la conclusión, ¿por qué no se aparecen a ellos? Porque ellos están programados para destruir el mundo, no para salvar al mundo. Entiendo. Pues vaya trabajo que tenemos los que tenemos más el lado derecho, o es igual, el lado izquierdo. Los ángeles buenos no pueden quedarse solamente en un lado, tienen que ir al lado nuestro, tanto derechas como de izquierdas, ¿no? Sí, no hay lados. No hay lados, no hay lados. Y yo le agradezco muchísimo, padre Eleuterio Bravo, el que haya estado esta noche en Luces en la Oscuridad, en Tierra de Sueños, hablándonos de Garabandal, hablándonos de estos milagros marianos, hablándonos de estas apariciones, porque hay que despertar un poquito a la humanidad y decirle, bueno, está muy bien, pero sobre todo, como venimos diciendo en este programa, hay que tener un pensamiento crítico con todo lo que estamos viviendo. O sea, no podemos quedarnos con una lectura, tenemos que tener muchas y extraer nuestras conclusiones. Que personas buenas hay en el mundo, que hay personas que tienen dones, que tienen facultades, que tienen esa, ese designio divino, llámelo usted como quiera, de poder ayudarnos a la humanidad a restablecer el equilibrio, a volver un poco al redil, ¿no? Al redil para encontrarnos con Dios. Y si el final de los tiempos está cerca, pues al menos que vayamos con buen pie, que vayamos libres de cualquier carga que podamos tener y que nos aminore la marcha, o sea, que vayamos bien para entrar en el reino de los cielos como Dios manda. Don Eleuterio, me ha encantado conocerle, saludarle y espero que tengamos otras oportunidades para hablar porque se nos queda mucha ¿Cómo no? Biblia, se nos queda mucho Nuevo Testamento, mucho Evangelio apócrifo por resolver. Sí, queda mucho por delante. Mucho que ni siquiera usted sospecha, porque ahora tenemos la luz acá en la tierra, si las queremos ver. Así que vamos a ir pasito de pasito por este túnel. Es muy linda el título de su programa, ¿no? Luces en la oscuridad, ¿no? Bueno, vamos saliendo de la oscuridad porque la luz ya está. A ver si la encontramos. Ojalá que así sea. Estamos en contacto, querido padre, y hasta la próxima. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, gracias a usted y hasta la próxima cuando usted quiera, ¿eh? Gracias, que vaya todo muy bien, muy buenas noches. Muy Cierra puertas, abre caminos, sigue el viento y deja el sol a tu espalda. Tierra de sueños. El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No es un libro de autoestima, ¿no? Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará. Nadie nos enseña cómo debemos estudiar, disfrutando del proceso y sacando el mayor rendimiento a nuestra capacidad. Supérate es el único sistema que unifica técnicas de estudio y superación personal, potenciando la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la resolución de conflictos de una manera individualizada y personal para corregir, solucionar y mejorar su sistema de estudio o trabajo. Si quieres compañía en tu camino personal, dándote luz en momentos de dificultad y trabajando conjuntamente por tu felicidad, llama a Nagore Landeta, pedagoga desde hace más de 20 años y con más de 50 cursos de psicología y pedagogía que pueden ayudarte a transformar tus momentos de dificultad en instantes llenos de felicidad que pueden abrir la puerta a un nuevo camino cargado de experiencias llenas de satisfacción personal. Guía espiritual Alma Sans. Existen muchas razones para quererse, para amar y amarse, para equilibrar nuestras emociones y nuestros estados alterados de conciencia, nuestras energías. Alma Sans, mucho más que una guía espiritual,
tu paz y equilibrio interior. Teléfono 674 337 904. Alma Sans. Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo, solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad. Si te gustan los animales, toma nota de esta web, misamigos.losgatos.com. Hemos creado un proyecto que ya es una realidad. Protegemos y cuidamos a más de 50 gatos, todos recogidos de la calle con una historia que contar. Abandono, maltrato, accidentes, todos víctimas del hombre. Hoy, esos gatos, esos queridos animales, tienen un hogar y un cuidado extremo. Se les quiere, se les protege, se les alimenta, se les cuida, se sienten amados. En un entorno idílico han encontrado la paz y la armonía que precisan. Si quieres ayudarnos, si quieres a los animales, entra en misamigos.losgatos.com y colabora de la manera que quieras. Hay muchas alternativas. Gracias a ti, seguimos ayudándoles porque toda ayuda es poca.
misamigos losgatos.com. Te esperamos.